Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz, a tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. Dice el Salmo 5:3, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Esta es la confianza que podemos mostrar delante de nuestro misericordioso Dios. Él nos escucha y nos responde. Solo tenemos que esperar. Bienvenidos a su programa Buenos días, Señor Jesús. Algunos de ustedes ya nos han enviado sus donativos y seguramente ya están leyendo el librito Los 10 Mandamientos. Estoy seguro que lo están disfrutando. Recuerde, estamos ofreciendo este librito por una donación de $15 para poder seguir con el ministerio en televisión. No es fácil hacer frente a los gastos y confiamos en su generosidad. Gracias por su apoyo. Bien, nuestro orador ya está listo con la meditación del día de hoy. Escuchemos al pastor Daniel Loredo. Qué gusto me da saludar a nuestros amigos y hermanos de muchos lugares que nos acompañan para orar y estudiar la Biblia. Tengo mucho respeto y cariño por la gente que nos acompaña, pues sé que en su mayoría lo hacen porque quieren aprender más de la palabra de Dios. Y por eso detrás de cada tema presentado hay mucho tiempo de oración, meditación y estudio de la Biblia. Hoy expondré el tema que he titulado El pueblo de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Pidamos a Dios en oración que nos ayude a comprender este asunto tan importante. Gracias te damos, Señor, por esta linda mañana. Te pedimos que nos ayudes a comprender lo que hoy vamos a estudiar y que nos ayudes a conservar el ánimo, la alegría y la fe por este día. Por Jesús lo pedimos. Amén. Dios le dijo a los esclavos recién liberados en Éxodo 19, del 4 al 7. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que diréis a los hijos de Israel. San Pedro, en su primera carta, 2, 9 y 10, dice casi lo mismo, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Por esto, y muchos textos más, sabemos que Dios tuvo un pueblo escogido en el Antiguo Testamento, y eran los descendientes de Abraham. En el Nuevo Testamento también Dios tiene otro pueblo, solo que ya no son los descendientes de Abraham, sino todos los que aceptan a Jesús como su Salvador. Pues dice Gálatas 3, 26, 28 y 30, lo siguiente: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús.
Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Trataré de resumir la historia sagrada. Los descendientes de Abraham fueron esclavizados por Faraón hasta que Dios comisionó a Moisés para que los librara, aunque fue Dios quien los rescató, azotando a los egipcios con 10 plagas. Cuando comenzaban su peregrinación hacia la tierra prometida, Dios les dio los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Después les ordenó construir el santuario, que era la casa de Dios para vivir entre su pueblo. Y en Éxodo 25:8 les dijo: y harán un santuario para mí, y yo habitaré en medio de ellos. Cuando Moisés iba a tomar una decisión importante, iba a consultar a Dios al santuario. Moisés, Aarón y Josué, más un consejo de 70 ancianos, gobernaron a Israel peregrino por 40 años, hasta que se establecieron en Canaán. Después fueron gobernados por jueces, entre ellos hubo una mujer, y Jueces 4:4 declara: gobernaba en aquel tiempo Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. El último juez fue el profeta Samuel. A el pueblo le pidió que les nombrara un rey. Samuel consultó a Dios y Dios aprobó la propuesta, pero no de buena gana, pues Samuel le dijo que no les iba a ir bien con los reyes. Y en primera de Samuel 8, 4 y 5 les dijo: entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. A Samuel no le pareció muy bien la solicitud de los ancianos y consultó a Dios, quien les dijo en los versículos 7: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Después de advertirles los riesgos de tener un rey, Samuel ungió a Saúl como el primer rey de Israel, y el pueblo de Dios se convirtió en un reino con un rey como todas las naciones. Desgraciadamente, las advertencias del profeta se cumplieron. Los reyes israelitas se comportaron como los reyes de los pueblos paganos. Y muy pronto el reino se dividió en dos: el reino de Israel en el norte, con su capital en Samaria, y el reino de Judá en el sur, con su capital en Jerusalén. Y vivieron peleando entre ellos. Además, casi todos los reyes, tanto los del norte como los del sur, fueron apóstatas, es decir, dejaron de adorar a Dios para adorar a los ídolos, y pisotearon la ley de Dios, comportándose como si no la conocieran. Al leer la historia de los reyes es común encontrar una forma de referirse a ellos muy parecida a la que encontramos en Primera de Reyes 16, 25 y 26. Y Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, e hizo peor que todos los que habían reinado antes que él, pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado con el cual hizo caer a Israel, provocando a ira a Jehová, Dios de Israel, con sus ídolos. El reino del norte cayó cautivo de los asirios. Después el reino del sur fue conquistado por los babilonios, quienes destruyeron el templo y los tuvieron por esclavos por 70 años. Cuando volvieron, reconstruyeron el templo, y ese fue el templo que conoció Jesús, del que dijo en San Mateo
24:2. ¿Veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. La profecía se cumplió en el año 70, cuando los romanos tomaron a Jerusalén, destruyeron el templo y esparcieron a los judíos por todo el imperio. Los judíos rechazaron a Jesús cuando ante Pilato, el gobernador romano, eligieron a Barrabás y exigieron que Cristo fuera crucificado. Cuando Pilato quiso deslindarse de la responsabilidad lavándose las manos, vemos cómo reaccionaron los líderes judíos en San Mateo 27, 24 y 25. Y viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. También cuando murió Jesús, algo muy significativo pasó en el templo. San Marcos 15, 38 dice: entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Mi hermano, así la nación judía dejó de ser el pueblo escogido. Y ahora todos los que aceptamos a Jesús, incluidos los judíos, sin importar raza o condición social, somos el pueblo de Dios, a quien San Pedro llama real sacerdocio y gente santa. Mi amigo, acepta a Jesús y sigue sus enseñanzas registradas en la Biblia y guarda sus mandamientos para formar parte del pueblo de Dios que espera su segunda venida como la suprema esperanza. Pues Tito 2:13 nos dice: esperando la bienaventurada esperanza y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Oremos. Gracias, Señor, porque podemos formar parte de tu pueblo, sin importar nuestra condición social o racial. Te pedimos, Señor, que nos aceptes como tus hijos y nos incluyas en tu reino cuando vengas en tu gloria. Por Jesús lo pedimos. Amén. Con Jesús, con Jesús, con Jesús, con Jesús. Hablando con Jesús todo está bien, muy bien. Hablando con Jesús todo está bien, muy bien. Si es mucho mi pena, le alabo sin cesar. Hablando con Jesús todo está bien, muy bien. Y aunque las tinieblas me sacudan sin cesar y cerquenme las pruebas y me acose todo mal, mas si hablo con Jesús me libra su poder. Hablando con Jesús todo está bien, muy bien.
Hola amiguitas, ¿cómo están hoy? Bien. Qué lindo es verlas otra vez. Hoy les voy a contar una historia de la Biblia acerca de 3 mujeres. Había una época en que faltaba la lluvia y había mucha hambre en la tierra. Entonces, una señora que se llamaba Noemí tenía a su esposo y ellos vivían en una tierra. Como no había comida, no había alimento, decidieron irse más lejos a la tierra de Moab, donde ahí había alimentos y ellos podían tener lo suficiente para su familia. Ellos tenían 2 hijos varones. Entonces se fueron, dejaron a toda su familia en esta tierra donde vivían, se despidieron de todos y se fueron a una tierra que no conocían, a una tierra que estaba lejos. Esta tierra se llamaba Moab. Ahí vivió Noemí con su esposo y sus 2 hijos varones. Crecieron los hijos, pero saben, el esposo de Noemí se murió y ella se quedó viuda, se quedó sola con sus 2 hijos varones. Pero ahí tenían alimento y trabajo, extrañaban mucho a su familia que estaba lejos y no podían ir a visitarlos. ¿Ustedes tienen familia lejos de aquí, de McAllen? Sí, ¿verdad? ¿Y la ven seguido? Más o menos. A veces podemos ir a visitarlos. Nosotros tenemos familia en Dallas y está lejos Dallas, por ejemplo. Y nos gusta ir a verlos y siempre los extrañamos y extrañamos a nuestra gente. Bueno, así le pasaba a Noemí con sus 2 hijos. Pero los hijos crecieron, conocieron 2 señoritas de esa tierra con las que se casaron. Estas jovencitas no amaban a Dios, pero aprendieron a conocer a Dios a través de las enseñanzas de Noemí y de sus esposos. Pero saben, pasaron unos pocos años y los muchachos también murieron. Y ahora se quedaron solas Noemí y sus 2 nueras. Una de ellas se llamaba Orfa y la otra se llamaba Ruth. Las 3 mujeres se quedaron solas. Noemí estaba muy triste porque ahora ya no estaban sus hijos, no estaba su esposo. Ella extrañaba mucho a su familia donde habían quedado. Y pensó, yo me voy a volver a mi tierra, ¿qué me voy a quedar haciendo acá? No tiene sentido que me quede en esta tierra donde no conozco a nadie, ya no tengo a mi esposo y no tengo a mis hijos, me voy a regresar a mi tierra. Y así es que se preparó toda su ropa, acomodó sus cosas y les habló a Ruth y a Orfa y les dijo, ustedes pueden regresar con sus padres y quedarse con ellos. Yo voy a regresar a mi tierra y ustedes se pueden volver con su familia. Y las 2 le dijeron, no, Noemí, queremos acompañarte, queremos ir contigo, queremos hacer todo este viaje e ir a conocer a tu familia. Pero Noemí les dijo, no, ustedes tienen que regresar con los suyos porque no tiene sentido que vengan conmigo. Entonces empezó su camino y se despidió de Orfa. Lloraron, se abrazaron con Noemí, con Ruth, y Orfa se regresó hacia la casa de su familia y de sus padres. Pero Ruth le dijo, Noemí, no me pidas que te deje, no me pidas que te deje, yo quiero ir contigo a donde tú vayas, yo iré. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, yo quiero ir contigo. Entonces Noemí se dio cuenta que Ruth realmente la quería mucho. La quería tanto que estaba dispuesta a dejar a toda su gente, a toda su familia, para irse con ella a un lugar que no conocía. Así que dejó que la acompañara. Y viajaron mucho hasta que llegaron a la tierra de Canaán. Pero no tenían nada para comer, no tenían alimentos, no tenían trabajo, eran 2 mujeres solas. Y ustedes saben que en esa época en Israel había una costumbre. Era la época de segar, de cosechar los granos, de sacar las espigas. Entonces en cada campo la costumbre era que los granos que se caían se quedaban en el suelo y la gente pobre iba y los recogía. Entonces Noemí le dijo, había un campo por ahí cerca que era de un familiar del esposo de Noemí, un hombre que se llamaba Booz. Entonces Noemí le dijo a Ruth, ¿por qué no vas a ese campo
y recoges las espigas que están en el piso, en el suelo, y traes para que podamos tener alimento, los granos y las espigas. Y eso fue lo que hizo Ruth. Ruth amaba mucho a Noemí, por eso la siguió hasta ese lugar. Se fue a ese campo y empezó a juntar todos los granos y las espigas que estaban en el suelo. Y ese día se llevó muchos a la casa con Noemí para poder cocinar, para poder hacer el pan y los alimentos. Muchos cereales se llevó ese día. Y así hizo al día siguiente. Uno de esos días, el dueño del campo, Boaz, pasó por ahí y vio a una jovencita diferente. Entonces le preguntó a uno de sus siervos, ¿quién era? Él le dijo que era la nuera de Noemí, que había venido con ella desde la tierra de Moab. Entonces Boaz habló con Ruth y le dijo que ella podía recoger las espigas todos los días y que si alguna vez tenía sed podía ir a tomar del agua que había en los cántaros donde todos los siervos podían tomar agua. Y ahí empezó a conocerla y a interesarse en ella. Tanto fue así que fueron pasando los días. Ruth volvía a su casa con Noemí cada vez trayendo más granos y trayendo más espigas y de esa manera podían tener para alimentarse. Se querían mucho. Ruth y Noemí se querían mucho, mucho. Entonces, un día, Boaz le propuso casamiento a Ruth y se casaron. Hoy Noemí estaba tan feliz porque Ruth había podido casarse nuevamente. Era una mujer joven y después de unos años tuvieron un niño. Ese niño se llamaba Obed. Y ahora sí que Noemí estaba tan feliz porque era abuela y podía distraerse todos los días con un niñito a quien ella cuidaba, a quien ella atendía, le daba de alimento y toda la familia volvió a ser feliz nuevamente. Tuvieron ese niño y Ruth fue muy feliz junto con Noemí. ¿Se acuerdan ustedes de esta historia de la Biblia? Sí, ¿verdad? Es una de las historias más lindas que hay en la Biblia y siempre me llamó la atención la forma increíble en que Ruth amaba a su suegra, amaba mucho a su suegra, tanto la quería que no la dejó ir sola a la tierra donde vivía su familia. Quiso ir con ella y no le importó dejar a ella su familia y sus costumbres para ir a una tierra nueva. Esa es una historia que siempre vamos a acordarnos. Hasta la próxima, niños. Espero que la meditación de hoy les acompañe durante todo el día y que nos sintonicen mañana nuevamente para otro mensaje de inspiración. Si usted no ha pedido el curso bíblico por correspondencia La Fe de Jesús, pídalo a nuestros teléfonos y con gusto se lo enviaremos. Los capítulos del año bíblico se encuentran en pantalla. Tome nota para que pueda seguir con su lectura. Gracias por haber pasado estos momentos con nosotros. Les esperamos mañana. Que el Señor les bendiga.